Muy buenos días o muy buenas tardes, queridos amigos desde la Recoba del Cielo por Montera. Digo esto porque pueden escucharnos a través de nuestro canal de YouTube desde la Recoba del Cielo por Montera en cualquier momento del día o de la noche. Antes de nada quiero presentar a mis compañeras de programa, mis compañeras de debate, de lucha interminable sobre todas las injusticias que nos están haciendo tragar a los españoles. Sandra Arteaga Buenos días. y Norma González Cabrera. Buenos días. Al pie de los caballos, al pie de los caballos no, al pie del cañón está Alexis Martín Alayón. Es de justicia mencionarlo también, aunque a veces no se lo merece, pero bueno, vamos a mencionarlo. Bueno, pues estamos aquí un día más dispuestos a hablar con ustedes de recordarles cosas que creo que es bueno que ustedes tengan en mente para poder enfrentarnos a ella. Hoy hace un día maravilloso, soleado, estamos en la plaza principal de este pueblo que se llama Mercado de Nuestra Señora de África, en el patio central, bajo una carpa muy bonita, a la sombra, y la temperatura es primaveral. ¿Ven ustedes que estoy de buen humor? Bueno, pues ahora me voy a enfadar. Bueno, hace exactamente un año, bueno, un año, día más, día menos, unos días más de hace un año, en Barbate, en el puerto de Barbate, en el campo de Gibraltar, fueron asesinados dos guardias civiles cuando hacían una intervención en el mismo puerto de Barbate en inferioridad de condiciones en todos los sentidos, una intervención en el puerto porque había en el muelle tres lanchas de narcotraficantes que campaban a sus anchas. Una de esas lanchas embistió contra la pequeña lancha Zodiac de la Guardia Civil y mató, asesinó a dos de esos guardias civiles. Guardia Civil que en esa zona está desasistida de medios, con medios muy precarios, con un montón la mitad de la dotación de las lanchas de intervención estaban averiadas en aquella época, no sé cómo estarán ahora, y además recientemente se había eliminado el nefasto Marlaska, ministro del Interior, había eliminado Econsur, el grupo especializado de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico en aquella zona. Con unos éxitos fantásticos, había que rendir pleitesía al reino de Marruecos, a Mohamed VI, que opera en esa zona como le da la gana. Que uno de los negocios de Mohamed VI es el tráfico de droga, el tráfico de hachís, y había que favorecer a este hombre. Por lo tanto, ese grupo especial se eliminó. Y ahora en Canarias, en Marlasca, Grande Marlasca, Marlascón, para así coloquialmente hablando, ha eliminado el grupo de reserva y seguridad, el GRS-8, de intervención de la Guardia Civil en Canarias, que tenía su base en Tenerife, 100 hombres especializados en la intervención rápida cuando hay disturbios graves. Precisamente Guardia Civil de tener un disturbio en La Palma, La Gomera, El Hierro, el Fuerteventura, Lanzarote, ellos iban a intervenir. Bueno, pues se ha eliminado este grupo de intervención cuando Canarias está siendo invadida por inmigración ilegal procedente de África, del Subsáhara y del Magreb. Tal como están las cosas, me parece de una gravedad absoluta porque no se ha dado ningún tipo de explicación al respecto. Así que yo paso la palabra a mis compañeras. Sandra, ¿qué te parece a ti esta decisión y qué ves detrás de eso, desde tu punto de vista? A mí me parece una decisión tremendamente peligrosa que pone en la picota a la ciudadanía canaria o a los habitantes de Canarias. No olvidemos que hace unos meses este grupo intervino, tuvo una intervención y se detuvo me parece que a 2 o 3 terroristas yihadistas en una de las islas menores. Es muy peligroso lo que está pasando, sobre todo teniendo en cuenta que el fin de semana pasado llegaron 300 y pico inmigrantes ilegales a las costas canarias de nuevo y que ya suman casi 30, 40 mil, 50 mil, que algunos son desplazados a la península, pero muchos se quedan aquí, que además ya hay un estudio donde la Fiscalía ha dicho que casi el 90% de los menas que son declarados, que la Cruz Roja dice que son menas, no son menas, son ya adultos, bien formados y bien hechos. A mí me parece que además todo esto se está haciendo, son órdenes del gobierno central para allanarle el camino al país vecino Marruecos, porque nos está mandando, como lo que siempre sabemos, ¿no? Todos los delincuentes, en fin, hay mucha gente ya denunciándolo. Pero además lo más triste de todo es que se hace con la connivencia del gobierno canario, que es el que tendría que defendernos a nosotros.
este grupo en una de las funciones es garantizar el orden público. Nosotros los canarios somos gente tremendamente pacífica, de hecho nos llaman aplatanados, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si estamos recibiendo oleadas de inmigrantes ilegales de otra cultura, con otras costumbres, y además los datos de delincuencia, no es que lo diga yo, los oficiales ya lo acreditan, que son peligrosos. Si además sacamos a todo este operativo de la Guardia Civil de Canarias, ¿qué va a suceder en un mes? Porque yo no hablo de 6 meses ni un año vista, estoy hablando de qué puede suceder en carnavales, cuando toda esta gente se mezcle, en las miles y miles de personas que bajamos a los carnavales, y resulte que, bueno, que aprovechando, porque ya sabemos qué armas utiliza esta gente, y además es gente descontrolada, porque realmente no se sabe, no se han contabilizado, porque si además nos tenemos que fiar de las cifras que da la Cruz Roja, échate a dormir. Entonces a mí me parece algo tremendo. Y además para mí el objetivo, perdona, ya termino con esto, es allanarle el camino a la invasión que estamos recibiendo de Marruecos. No olvidemos que Ceuta y Melilla ya han sido pedidas por Marruecos, y las siguientes somos los canarios, aunque digan la Unión Europea no ha hecho nada. El gobierno canario, que es el que debería estar de frontera y paralizando, ni está ni se le espera, porque hay uno que lleva una mochila negra que dice que es el presidente de todos los canarios, y yo no sé para qué sirve, ¿no? Y bueno, la verdad es que es tremendamente preocupante, sobre todo ya nosotros somos adultos, pero nuestros hijos ahora tienen que los carnavales, son aglomeraciones, Sí. en fin, hay que tener mucho cuidado con todo esto. Y las que tenemos hijas de 14 y 15 años y de 20 años, pues también tienen que tener mucho cuidado con todo esto. Una cosa, Sí, una claro. cosa breve desde el punto de vista estético, me parece ridículo que el presidente de una comunidad autónoma vaya a trabajar, vaya de viaje, vaya al Parlamento de Canarios con una mochila. O sea, me parece estéticamente, en fin, pero bueno, eso es un comentario sin más. Norma. Bueno, yo quiero comentar que vi en las redes sociales, yo siempre estoy ahí metida, como la presidenta Rosa Dávila ayer escribía que estaba totalmente en contra y que iba a hacer todo lo posible para paralizar esto. También el alcalde de La Orotava, Francisco Linares, se opone a que este tipo de cosas ocurran, y entonces ahora veremos si es verdad que el señor Clavijo, que es de Coalición Canaria, el presidente de todas las islas, con la presidenta del Cabildo y el alcalde de La Orotava, vamos a ver a quién se tira la pelota y logramos desenmascarar, porque ellos se tiran la pelota unos a otros para después quedar todos bien. Todos sabemos de dónde viene la droga, todos sabemos hacia dónde va, y vamos a saber ahora en cuántas manos queda todo este tipo de cosas, porque esto es un negocio de entrada de droga y de delincuencia, pero de manera descarada. Y vamos a ver que se están lavando las manitas y lavándose y peinándose como los monos, Sí. a ver cómo nos va a defender nuestro presidente, nuestra presidenta del Cabildo. Y bueno, la Orotava no sé cómo estará de inmigración. Yo sé que hay zonas, por ejemplo, Ofra, que tengo clientas que tienen pánico de bajar. He estado en la laguna el otro día, donde se les da el internet, y eso es colas de horas y horas, pero esto está desbandado. Yo creo que es momento ya de poner las cartas y el ciudadano empezar a subir vídeos, a denunciar y enfrentarlos a ellos y pedir reuniones. Sí. Sí. Es así, llegó el momento. Mira, precisamente me acabas de recordar un vídeo que vi esta mañana en una de las redes sociales. No sé si, creo que era en Tacoronte, no sé qué lugar, qué barrio Tacoronte. Unos vecinos de Tacoronte se enfrentan a dos Sí. tíos que eran jóvenes, aspectos de ser marroquíes o Sí. del Magreb, jóvenes, tendrían entre 25, 26 años, por ahí 27 años debían tener, y los vecinos, claro, se encontraron con 2 o 3 hombres que eran hombres fuertes, que le impidieron la entrada a una casa que querían tomar, que querían ocupar. Claro, estas cosas están pasando en zonas, en pueblos y tal, porque la gente en la ciudad está absolutamente... O sea, tú te caes por aquí por la calle y pasan 25 personas y no te atienden. A lo mejor a la 30 que pase, a la 13ª o a la 30 y pico, va y te atiende. Pero los pueblos no, en los pueblos la gente reacciona. Y entonces, bueno, les pasó esto y no los dejaron tomar la calle. Entonces, apuntabas antes una cosa, Sandra, que a mí me gustaría reincidir en ella. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Efectivamente, Ceuta, Melilla y Canarias son objetivos irrenunciables no solamente para Mohamed VI, sino para su hijo y para aquellos que controlan el reino de Marruecos. Es decir,
toda la jerarquía marroquí pretende Ceuta, Melilla y Canarias. Y no van a dar un paso atrás. No van a dar un paso atrás. Y tenemos un gobierno criminal que lidera Pedro Sánchez, un traidor, un cobarde y además un tipo que se ha vendido por cuestiones turbias que algún día sabremos a Marruecos. Y efectivamente, si ellos ven nuestra debilidad, pues van a seguir avanzando en ese objetivo. Hace unos días nos comentaba un amigo nuestro que va al Hierro, vive más tiempo en el Hierro que en Tenerife, nos comentaba que allí hay un problema grave con la atención primaria a la gente que vive allí, que tiene cita para ir al médico en el ambulatorio, como se llame ahora, que hay allí en Restinga o en el más cercano a la Restinga. Allí entran, bueno, como bien sabemos, inmigración ilegal que desembarca allí, y de pronto resulta que de los 3 médicos que tiene aquel ambulatorio, en algunas ocasiones cuando vienen varias personas en estos barcos en malas condiciones, van los 3 a atenderlos al muelle. ¿Qué pasa? Que a partir de ese momento, el tiempo que estén en el muelle, si tiene que estar la mañana o las horas que sean, las citas previstas se anulan y se les da cita a las personas, pierden la cita y se les da cita pues no sé qué otro día, ¿no? Entonces, claro, la gente está harta, porque su calidad de vida se reduce por este tipo de cosas. Y además hay otra cuestión, y es que el Hierro han desembarcado también recientemente gente que viene de Pakistán. Y yo digo una cosa, ¿cómo es posible que vengan del otro lado de Asia, que venga gente de Pakistán para desembarcar en Canarias, en este caso en el Hierro? Si hay una población con un número preocupante de gente radical, extremista, islámica, es en Pakistán. Y la gente que nos viene, sobre esa gente no hay ningún control, absolutamente ningún control. ¿Puedo hacer un inciso? Sí, en relación a esto, ¿qué os parece a vosotros? Porque a mí me parece gravísimo. Bueno, no hay que perder de vista que antes toda esta inmigración ilegal, la mayoría pakistaníes, etcétera, llegaban por la ruta italiana, por Lampedusa, hasta que Giorgia Meloni se plantó y dijo que no, se cerró esa ruta y ahora casualmente nos están llegando a nosotros inmigrantes ilegales, pero a oleadas, a miles y a miles. También se cerró el Ocon Sur en la ruta de la droga del sur de la península y ahora nos está llegando a nosotros Vamos a ver, que lo que quiero decir con esto es que o tenemos mucho cuidado y nos plantamos ya, o Canarias se va a convertir en el estercolero de España. Hay que tener en cuenta que tú hablas ahora de este tipo de los pakistaníes, pero es que no debemos olvidar que nuestro presidente nacional se ha erigido en defensor en la lucha, en convertirse en la antítesis de Estados Unidos, de Donald Trump. Y el otro día había unas declaraciones, porque no sé si fue Netanyahu a Estados Unidos o fue Trump a Israel. La cuestión es que estaban dando a ambos presidentes una rueda de prensa y decían que, bueno, que como van a reconstruir Palestina, decían que que Palestina es Hamas, que es un grupo terrorista. Empezando por ahí, que la gente lo tiene que tener claro. O sea, no es que no son, es el grupo terrorista. Palestina, además, es el Hamas. Bueno, pues entonces ellos estaban diciendo que no había problema porque toda esa inmigración que podía huir podía venirse a España. Tú imagínate si a los pakistaníes les unimos ahora los palestinos y los terroristas de Hamas. Y encima el gobierno de Sánchez desarticula una unidad operativa en Canarias que combate el yihadismo, el terrorismo, los problemas, si puede haber levantamientos, porque también tenemos que tener en cuenta que imagínate que en Canarias debe haber a día de hoy 30.000, 40.000 inmigrantes ilegales. Tenemos entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, que ahora son menos, Policía Canaria, etcétera, etcétera, no llegan a 6.000. Si se ponen de acuerdo 10.000, nada más que entrar en Santa Cruz, tenemos un problema ¿qué gravísimo. hacemos los canarios? ¿Qué significa? Que le estamos facilitando que el gobierno central y el canario, que a mí el que me duele es el canario, que no se planta y no tiene porque están más ocupados en otras cosas, nos están vendiendo. Entonces, de todas maneras, es que Clavijo dice que no se le ocurriría dar los datos de lo que nos cuesta a nosotros la inmigración. Yo creo que es momento de sentarlo y que este señor dé explicaciones. Es que es así. Porque si diese los datos, es un cero a la izquierda, tendría que pero un cero a la izquierda
que ahora tenemos las fronteras libres, porque realmente lo que se ha hecho es el cuento Sí. de la pata, para que venga mi niño, entren todos, que aquí como yo creo que el gobierno le quedan 3/4 de hora y ya está viendo a ver cómo se pueden ir de España. Esto está más que trabajado, hablado, organizado, pero lo que sí es tenemos que nosotros tenemos un presidente que es invisible o le falta, le falta. Es que ya con la noticia que estábamos comentando en el café, que en Canarias, debido a esta inmigración y a estas costumbres, ha habido 72 mutilaciones genitales, es decir, a las niñas de 10 años, 11 o 12, se les ha amputado el clítoris, Sí, cuando sí, eso sí. estaba en teoría prohibido aquí. ¿Qué permisividad es esta? No se van a integrar nunca, ¿eh? No, Claro no, que eso no. lo tenemos clarísimo. es lo Claro que no. a eso quería ir. Exacto. A Es eso muy quería ir. peligroso todo esto. Nosotros, mira, vamos a... mira, casualmente ligamos esto con otra cosa que quería que comentáramos, pero quiero hacer también un comentario al respecto. No se van a integrar. Hay una parte de la población musulmana y parte de la población que viene de África, de cualquier parte de África. Hay una parte que se integra dentro de un orden. Dentro de un orden. Aquí, en este mercado, en África, hay algún puesto de personas que son, no, bueno, realmente no sé si proceden de un país árabe, pero no sé si son cristianos. Fíjate, ahora que lo pienso, me parece que ellos casualmente son cristianos. Pero bueno, al margen de eso, lo cierto es que el Islam no es solo una religión. El Islam es un sistema de vida, el Islam es un código civil. El Islam, es decir, el Islam lo rige todo en aquellos países donde se ha establecido. Lo rige todo, hasta la cultura, absolutamente todo. Y estas personas que proceden del Islam, hay algunas que no es que se integren, sino que no se meten en la vida de los demás. Pero sí hay una parte importante de ellos que pretenden establecer aquí su sharia, el no comer jamón, en el que de los institutos se quiten los crucifijos, en que tal fiesta... No te puedes vestir de la negra Tomasa, eso Ay, para sí, otro bueno, día. bueno, Sí. bueno. Y eso, y lo peor de todo eso es que ya hay en Europa hay ya barrios en Saint-Denis, en Molenbeek, en Bruselas, Saint-Denis en Francia, en Londres, en Londres, En Barcelona. en el Rabat, pero sobre todo en estos que he dicho, hay lo que llaman zonas no-go, de no paso, es decir, donde si tú no eres musulmán, no eres bienvenido, Pero eso lo no dicen puede ellos. ser. Y donde lo que rige allí es la sharia, no son las leyes del país donde están viviendo. Eso es una realidad y se ha permitido. Después te Y dicen hoy- que eres racista. Claro, y hoy hay un Estado a punto de dejar de ser un Estado y convertirse en un país, un Estado fallido, valga en este caso la repetición, que se llama Suecia, donde el otro Sí. día hubo un tiroteo y murieron no sé cuánta gente, y la prensa no ha dicho que eran grupos, facciones, narcotraficantes de países musulmanes que se han establecido a lo largo de los últimos 20 años en Suecia, particularmente en Estocolmo, y la convivencia allí es imposible. Y eso, y Suecia, que era un paraíso, se ha convertido en un infierno, y lo dicen los propios suecos. Y eso está pasando en muchos lugares de Francia. Recuerdo en Saint-Denis, cuando se jugó el partido, el final de la Copa de Europa, el Madrid, el Real Madrid, no sé si fue con el Liverpool, y hace 2 o 3 años de aquello, y las hordas de jóvenes musulmanes de inmigración, gente incluso que ya era segunda generación ahí en Francia, iban por la calle robándole los móviles a los británicos, sobre todo, quitándole los móviles, porque con los móviles entraban gratuitos, tenían ahí la entrada para jugar, para entrar al Pero partido. son muy agresivos. su Robándole las cultura. carteras. Y es decir, ¿qué es eso? Eso es lo que queremos para España. Eso es lo que está sucediendo y estamos avanzando en ello. Y por último, antes de pasar a la última parte, ¿cómo vamos de tiempo, Alexis? 10 minutos. Vosotras y nuestros espectadores habrán observado últimamente lo que le ha sucedido a una actriz trans que se llama Carla Sofía Gascón. Esta mujer ha sido protagonista de una película, iba a ser nominada para la mejor interpretación femenina en los Oscars. Bueno, todo esto se ha cancelado y a ella la han demonizado y le han destrozado la vida, literalmente,
porque hace unos años, publicó una serie de tweets. Voy a leer un par de ellos, ¿no? Rápidamente, para que me deis vosotras vuestra opinión. Una serie de tweets en los que decía lo siguiente. Por ejemplo, este dice, ¿cuántas veces más la historia tendrá que expulsar a los moros de España? Todavía no nos hemos dado cuenta de lo que significa esta amenaza de civilizaciones que constantemente ataca a la libertad y coherencia del individuo. No se trata de racismo, se trata de Islam. Y otra decía... ¿Eso fue hace 10 años? No sé exactamente, hace unos años. Pues es como evidente, ¿eh? No sé si fue hace... Porque parece que estuviera leyendo el futuro. Y otra cosa, a ver, esta dice, ¿cuántas van en la historia de España? Vale, esta otra decía, perdón, es mi impresión, cada vez hay más musulmanes en España. Cada vez que voy a recoger a mi hija al colegio, hay más hembras con el pelo tapado y el faldón hasta los talones. Lo mismo el año que viene, en vez de inglés, tenemos que dar árabe y un cordero. A ver, esta mujer no dice más que la verdad. Y las Lo dijo hace 10 años. más light. La verdad, o sea, la verdad es decir, que en España ha entrado una población, que lo estamos diciendo antes, musulmana, y parte de ella no se adapta, porque parte de ella está ocasionando violaciones, delinquiendo, etcétera, etcétera. Y hablo, por ejemplo, del Raval, pero estoy hablando también de lo que está pasando en Europa, en Suecia, en barrios de Francia, en Londres, en diferentes ciudades europeas. Y otra cosa que quiero romper una lanza a favor del comentario sobre lo que es la reconquista. O sea, si España no hubiese sido reconquistada a lo largo de casi 800 años y España hoy es cristiana y no musulmana, pues podían haber pasado dos cosas. Una, que los musulmanes que ya se habían establecido en España hubieran atravesado los Pirineos, hubieran avanzado por dentro, por Europa, y quién sabe si hubieran tomado Europa, porque tomaron parte de Asia, han tomado prácticamente toda África, y ahora a lo mejor no existiría ni Leonardo da Vinci, ni existiría Newton, ni existiría Cervantes, ni existiría Zurbarán. ¿Por qué? Porque una vez establecido el Islam, todas esas ciencias y ese arte no se hubiera podido desarrollar. No se hubiera podido desarrollar porque el Islam lo hubiera prohibido. Y esa es la realidad. Y las mujeres por Madrid irían como van ahora mismo para Afganistán, o por Irak, o por Irán. Es decir, esa es una realidad. Y afortunadamente, la reconquista se llevó a cabo y España volvió a ser cristiana y volvió a sus orígenes cristianos, a sus orígenes culturales y de derecho romano y de filosofía griega. Y yo eso lo celebro. En fin, pasa que detrás de todo esto hay una política asquerosa, vergonzosa. Y mira que yo creo que una mujer debe competir con mujeres. Me da igual que sea en el cine o en el deporte. Pero eso es una cosa y otra cosa es atacar a esta persona y masacrarla porque lo único que ha dicho es la verdad. Bueno, yo a Carla solamente de mujer a XX a mujer XY simplemente le diría que bienvenida al club de la hipocresía progresista. Sí, ahí tienes toda la razón. Porque, Chiqui, ¿qué quieres que te diga? Esto que te está sucediendo a ti, por lo que ahora mismo estás llorando, nosotras llevamos padeciéndolo más de 3 y 4 años. Y llevamos alzando la bandera más de 3 y 4 años. De todas formas, quiero terminar simplemente una frase de Shakira. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. O sea que ya sabes, empieza a cobrar por tu tragedia Esa personal. frase está muy buena. Bueno, yo solo quiero decir que es un festival de chochos y moscas que dan un montón de dinero a gente inútil que no hace nada y que no va nadie a ver la película. Sí. El festival de chochos y moscas, así. Y bueno, pues te endiosan y cuando les da la gana te dan la patada. Pues tú entras en el juego, ahora sabes en qué lado, como dice un programa, de qué lado estás. Si dejas que te vacilen o te plantas. Yo creo que si es muy buena actriz, yo no la conozco, el premio no se lo deben de quitar si lo que se valora son es su arte como actriz. Que la estén dilapidando, pues que se enfrente con quien la enviosó. Ya está, es así. Sí. Porque al final, yo lo que me estoy dando cuenta, tocando diferentes matices, es que van a morir
difundiendo su propio veneno. Sí, 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 es verdad. Y me esto es- encanta, me Sí, 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 encanta, sí. porque cuando defiendes lo indefendible te hundes en el fango y no sabes ni cómo, ni dónde, ni por qué. Así que nada, bienvenidos al fango y ahora sí pueden hacer una película. Espérate, pero esta mujer iba a ser, Welcome to the fango. iban a publicarle un libro, No, no. una importante editorial en la que ella contaba su transición. Sí. Le han anulado el libro. Hermoso también. 50 sombras de... Bueno, lo de de un Jenny piquito. es que no. Fijaos, ¿os acordáis de lo que os decía yo antes? Que deberíamos tener un programa adicional para todo esto, para improvisar. Porque lo del juicio, lo del juicio de buenísimo. Jenny Hermoso solo lo superan las declaraciones del hermanísimo de Pedro Sánchez en su juicio. O sea, es una No, cosa... no, y las declaraciones del otro de Podemos por los abusos a la otra, que fueron es un patéticas. peliculón. Bueno, de todas formas, Lo yo de el Rejón, otro ¿no? día estaba viendo las declaraciones. Bueno, vi al juez del juicio de Jenny Hermoso. ¿Lo que hubo viste? un momento que hizo. O sea, voy a acabar mi judicatura, porque es un hombre llamado. Sí, sí, con sí, esto. sí. O sea, mi carrera profesional, mis éxitos en voy a acabar con esta porquería. Ella se sintió sea, mal a los 6 años. No, y además que tú te rías y vaciles y te lo pases bien no significa que por dentro estés fatal. Claro que digo yo, y entonces chiquita humillación para las mujeres que realmente han sido vejadas y violadas. O sea, Efectivamente, por efectivamente. favor, chiquito insulto. Una en agresión sentido sexual común. delante de millones de Efectivamente. No, telespectadores. no, y además, No, cuando, pero- te puedo dar un besito y la otra dice, sí, sí, me puedes dar un besito, pero vamos a ver, entonces. Pero mira, O sea, yo consiento. Jesús, ¿me das Mira, un piquito que no, necesito dinero? mira, este tío, el presidente de la federación, el expresidente, ¿cómo se llama? Rubiales. ¿Cómo? No me acuerdo. Rubiales. Rubiales es un golfo. Es un golfo porque no se puede en un partido con la reina y la infanta al lado, Bueno. y el tipo tocarse los genitales, Pero que hay eso una es imagen otro- que eso es haciendo otro así, juicio. ah, Eso es otro vale. juicio paralelo, No, por es verdad. supuesto, No por tiene nada supuesto. que ver, no Eso, estamos en eso. un tipo que hace eso es un ordinario y tal y cual. Aparte de eso, está más que claro, pero no sé cómo va a acabar eso, que el tipo se ha pringado con un montón de pasta de diferentes asuntos, negocietes a través de la Federación Española de Pero Fútbol. mira, Pero eso es un tema. claro, hay quien no Y otro encuentra, tema es lo otro. hay Y quien esto no encuentra la oficina de artes escénicas y también se está tocando los huevos, pero Bueno, sin bueno. señalizarlo. O sea, no sé qué es peor. Dice, bueno, ¿usted dónde tiene usted la oficina? Dice, pues yo imagino que no sé dónde. En Canna. Y la oficina de artes escénicas, ¿a qué se dedica? Bueno, pues imagino que a las artes escénicas. Dice, pero por el amor de ¿Y con Dios. quién trabaja usted? Ah, Sí. con un tal. No, no, y sé dice, qué. y dice, ¿qué hace el ese no sé hermano qué? el hermano de Sánchez cesa en su puesto como director. Por depresión. No, pero cuando cesas es porque tienes un puesto, o sea, vamos a ver, cuando tienes un trabajo, pero él no iba ni a trabajar, él no puede ni cesar, entiendo yo, ¿no? O sea, es que si no, No, pues tienes si un no trabajo, está- no vas nunca y no sabes dónde No, está, que dices ¿de que- qué, de qué estás dejando? Me voy y dejo de cobrar los 50.000 Hasta euros. luego, Lucas. Aquí tienen un guión buenísimo. Tenemos que irnos. Nos vamos a la segunda parte del programa. Vamos a tener con nosotros a Carlos Soler, ingeniero de Camino, Canales y Puertos, especializado en cuestiones hidráulicas, y nos va a hablar de la golfada que se está cometiendo en Canarias, que se está acrecentando en Canarias a través de las instalaciones innecesarias de desaladoras y más cosas. Estaremos con él en un par de minutitos. No se vayan. Estamos de vuelta desde la Recoba del Cielo por Montera, en el mercado de Nuestra Señora de África, con Carlos Soler. Y antes de pasar a hablar con Carlos, quiero recordarles a ustedes que tenemos que apoyar el sector local, el comercio local, los mercados tradicionales como el mercado de Nuestra Señora de África. Tenemos que debemos hacer toda la compra que podamos en los comercios locales, porque en los comercios locales y por supuesto en un mercado como el de Nuestra Señora de África, es aquí donde la mayor parte de lo que usted se gasta se queda aquí. Y eso es importante porque es proteger puestos de trabajo. Y además de todo esto, paguen en efectivo todo lo posible para proteger el dinero en metálico, para evitar que nos arrebaten el dinero en efectivo, establezcan un euro digital y en ese momento seremos prisioneros en todos los sentidos del gobierno, del Estado y del Banco Central Europeo y de aquellos que mueven los hilos del mundo que nos llevan por la calle de la amargura. Y dicho esto, vamos a hablar de otra cuestión que lamentablemente no nos va a hacer sonreír, sino nos va a preocupar, pero es importante que estemos al tanto de lo que está pasando.
Hace unos días, ustedes conocen a Carlos Soler. Para quien no lo conozca, voy a leer brevemente parte de su currículum para que ustedes sepan que don Carlos, de lo que habla, sabe y mucho. Bueno, Carlos Soler es ingeniero de caminos, canales y puertos, especialista en hidráulica y energética. Aparte de un montón de premios importantes como el de Agustín de Bethencourt, aparte de todo eso, fue director de planes hidrológicos del archipiélago de Galápagos, Ecuador, que una vez te pregunté, ¿no tienes que hablar de esto? Y nunca hemos hablado de eso, a ver si tenemos tiempo. Director de planes hidrológicos de La Gomera, El Hierro, La Palma, ingeniero jefe del Servicio Geológico de Obras Públicas en Canarias, ingeniero jefe de proyectos y obras del Servicio Hidráulico de Tenerife, jefe de planificación y estudios de hidrología de la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias, profesor de obras hidráulicas en la Escuela de Ingenieros Civiles de la Universidad de La Laguna, en fin, y fuiste director general, director de hidráulica, de obras hidráulicas. Director general no, eso es un cargo político. Okay. Yo no. ¿Cómo es el cargo exactamente? Director de obras. Era el jefe de obras de las obras hidráulicas en la Dirección General de Aguas. De la Dirección General de Canarias. Entonces, es la tercera vez que Carlos está con nosotros, pero yo he querido un resumen de su currículum, de sus conocimientos, porque cuando ustedes escuchen lo que él nos va a contar, quiero que tengan la certeza de que sabe muy bien de lo que está hablando. Bien, y hace unos días me comentaba Carlos, dice, no sabes lo que se está haciendo en La Palma, porque claro, La Palma es una isla con agua, que nunca ha tenido ningún problema de agua, y sin embargo parece que hay un proyecto, bueno, ya se van a ejecutar las obras de 4 desaladoras. La Palma es la isla con mayor pluviometría de todo Canarias. Tiene una pluviometría máxima de 1.500 litros por metro cuadrado, lo cual es una pluviometría que le acerca a la zona de la península. Date cuenta que normalmente la pluviometría de una isla, de las Islas Canarias, la media es unos 400 frente a 700 litros por metro cuadrado en la península. O sea que es casi la mitad de la península. En cambio, aquí estamos hablando de pluviometrías en la zona de Barlovento de 1.500 litros por metro cuadrado. O sea que hay agua de sobra. De hecho, los planes hidrológicos de La Palma, desde el que yo hice en 1993, que dirigí, hasta que lo dirigí, ya se definía que había 4 veces más agua que se infiltra cada año de la que se necesita. 4 veces más. Bueno, pues con todo eso, el Cabildo ahora se está descolgando con que va a poner no una, sino 4 desaladoras. 4 desaladoras en la isla. Y una de ellas, asómbrate, pedida por el alcalde de Barlovento para colocarla en el mismo Barlovento. Algo asombroso. A mí me gustaría, Carlos, que explicaras a nuestros espectadores, primero, el motivo por el cual se colocan estas desaladoras cuando no es necesario, porque hay agua. Hay agua rica de los acuíferos, agua rica, buena y además y abundante. Y después, ¿qué hay detrás? Y los perjuicios que eso ocasiona. Una desaladora tiene consecuencias. La primera, ¿por qué se colocan desaladoras? Bien, pues aquí hay una cosa muy clara para mí. Se colocan solamente por una de dos. O una es que por desconocimiento del técnico y del político, fíjate que hablo de técnicos también, por desconocimiento del técnico y el político de los recursos que tiene esa isla o esa zona. Y la segunda cuestión es se coloca por corrupción, por cobrar las comisiones que están pagando todas estas empresas. Te lo digo, que yo lo he dicho ya en este programa, no es que me lo hayan contado, es que a mí me han ofrecido, en el plan hidrológico de La Gomera, me ofrecieron colocar 6 desaladoras y a mí me pagaban el 10% de ellas. Madre de Dios. ¿Vale? O sea que no es una cuestión de que yo te diga porque me lo están contando, sino que es lo que es. Una desaladora promedio, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Pues la más pequeñita se descuelga en 2 a 3 millones de euros. O sea, 2-3 millones de euros. 200.000 a 300.000 euros. Que se puede embolsar el político de turno, que a lo mejor reparte con el técnico de turno. En fin, es que, señores, estamos sufriendo una corrupción. Y con quien la pide, no lo olvidemos. Porque aquí se están descolgando en pedirla no solo políticos y no solo técnicos, sino también alcaldes. Alcaldes que las están pidiendo, claro. Ahí tienes el caso de Fuencaliente, tienes el caso de Barlovento ahora mismo, que son los primeros que han movido la cuestión, han sido los alcaldes.
Las consecuencias de instalar y poner en uso, porque una desaladora, ya de entrada una desaladora requiere un gasto energético brutal. Sí, bueno, como poco, esto está... Aquí te dicen que el ITER ha inventado una desaladora. El ITER no ha inventado nada. El ITER lo que está haciendo es ¿El ITER qué hacer es? el Instituto Tecnológico de Energía, me parece que se llama. El ITER lo que ha estado haciendo aquí en Canarias es hacer ensayos, hacer modelos para reducir incluso el coste, pero a escala de laboratorio, que eso no tiene nada que ver con una escala real Claro, claro, en el claro. que es una producción industrial. Bien, en las producciones industriales hay que decir que el consumo de energía es de 3 kilovatios por metro cúbico. Ese 3 kilovatios por metro cúbico, al precio al que está el kilovatio, que es más o menos casi 0,2, ya estamos hablando de 0,6 euros metro cúbico. Pero es que eso solo es la mitad del coste de la desalación. La otra mitad es el mantenimiento, la mano de obra, más todo lo que conlleva toda la cuestión de poner en marcha esa industria. Bien, todo eso supone entonces el doble. Es que estamos rozando el euro el metro cúbico. Cuando euro el podemos metro cúbico. abastecer por gravedad en islas como por ejemplo estas 4 de esta provincia que tenemos relieve suficiente para hacerlo, podemos abastecerlo por 0,1 a la décima parte. O sea, estamos hablando, es que yo quisiera que estas cifras quedaran muy claras a nuestros espectadores. Nos está diciendo don Carlos que el metro cúbico de agua de una desaladora, siendo además agua de menos calidad Sí. que el agua De de... la calidad podemos hablar, ¿no? Vale, hablamos de ello ahora. Sí, Eh, hay que explicarlo. le va a salir un euro, va a salir un euro de costo. Cuando el agua de los acuíferos que hay en la Palma saldría 0,1 euro. Y evidentemente eso se va a ver Pero escúchate, pongo 0,1 por ponerle un precio. por poner un precio. Porque si la sacas con galería se reparte por gravedad. Y aquí el acuífero llega a la cota 1600. Y la zona de consumo del 90% está de la 400 para abajo. O sea que Claro. el encarecimiento que pagará el consumidor, que pagará el agricultor, que pagará el señor en su casa, es un encarecimiento que multiplica Sí, por 1000. Bueno, lo que pasa es que el agricultor y el consumidor no lo va a pagar, no va a pagar a un euro. ¿Por qué? Porque ahí está la otra trampa. Para poder entrar en un mercado de agua en el que prima el precio, como es el canario, ¿qué es lo que se está haciendo? La desalación entra subvencionada. De las 4 formas que hay de sacar agua en una isla, que es agua superficial, agua subterránea, desalar o reutilizar, la única que está subvencionada es el agua desalada. Otro dato, ¿Quién paga esa subvención? todos los españoles. O sea que no es una subvención que venga de fuera. No, la Es una pagamos subvención nosotros, que pagamos con nosotros. nuestros impuestos. Con lo cual nos está costando. Claro, y por eso la gente cree que puede costar a 0,6, a 0,4, a 0,5. Claro, porque hay una diferencia con la subvención. Otro dato, las subvenciones se pagan a agua producida, no a agua consumida. O sea, ¿Y sabes dónde está la cuestión? Que el Estado paga lo que producen, no pagan lo que se consume, con lo cual desde que se produce a que se consume se pueden producir un montón de pérdidas, pero que en verdad al que cobra la subvención le trae sin cuidado. sin cuidado. ¿Eh? Eso explica por qué hay pérdidas en el abastecimiento del 50% en todas las islas. Fíjate, te pongo Madre, otro, es que te esto pongo es otro in- número. indignante, esto Es es que indignante. intragable. Te pongo otro número. La isla de Tenerife. Vamos a ponernos a la isla de Tenerife. Casi el 80% del agua que consume la isla de Tenerife actualmente es agua subterránea. Consume alrededor de 200 hectómetros cúbicos, ¿vale? Casi el 80% es agua subterránea. El 20% es desalada y reutilizada. ¿De acuerdo? ¿Cuánto me has dicho? El 20, El 80%. El 80. El 80% es agua subterránea. Y el 20% desalada y reutilizada. Bien, hay unas pérdidas del 50%. ¿Vale? ¿Qué es lo que significa eso? Que de cada 2 litros que se producen de agua, al consumidor le llega 1. Luego, date cuenta, ¿nosotros tenemos agua o no tenemos agua? Si estamos dando el consumo. Estamos dando el doble de lo que se necesita. Si restringimos a que ese 50% es el abasto, nos iríamos a la mitad. Pero en cualquier caso, lo que te digo es que ahora mismo, si quitáramos las pérdidas de agua que superan el 50%, no solo en esta isla, sino en todas, pero al menos en esta, si quitáramos las pérdidas, nos encontraríamos que con el agua subterránea nos sobra. No es que demos el abastecimiento, sino que nos sobra agua. La desalación y la reutilización no la tendríamos que usar.
Y ese agua que se pierde, ¿por qué se pierde? ¿Por las instalaciones mal cuidadas? ¿Cuál es el problema? Bueno, uno de los temas es que les trae sin cuidado, que se pierda o no se pierda, porque en total ellos Dejan que se pierda, pero porque saben que hay lugares donde se pierde agua y no se arregla. no se arreglan. Bueno, también se pierden en las redes urbanas, porque entre los políticos, y hay un dicho que cuando yo digo estas cosas me lo dicen ellos a mí, hay un dicho entre los políticos que dice que el alcalde que arregle las pérdidas pierde las elecciones. ¿Por qué? Porque tiene que levantar toda la ciudad, entonces no quiere perder votos. Y así estamos desde hace 30 años. Pero sin embargo, levantan toda la ciudad Para poner el gas. o para coger una calle como la calle La Rosa y eliminar toda la calle de aparcamientos y poner ahí unos perterres con un arbolito que pondrán, eliminando el 50% de la comodidad de los, en fin, es otro tema, no quiero mezclar las cosas. Pero es que cuando el político quiere hacer algo porque le interesa, le da igual la ciudadanía. Sí. Le da exactamente igual. Pero realmente, ¿a quién compete la gestión del agua en Canarias? Bueno, muy buena pregunta. Tienes un escalafón. El primer organismo que más manda en el agua es la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias. Y la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias tiene como representantes en cada isla los consejos insulares. ¿Qué es lo que pasa? Los consejos insulares dependen de la Dirección General de Aguas. Eso lo dice la ley. Pero además, incluso para que te hagas una idea, cuando los consejos insulares hacen los planes hidrológicos, los tienen que aprobar primero los cabildos y luego los dan al Consejo Insular a la Dirección General para que los apruebe. O sea que está claro que quien manda aquí primero es la Dirección General de Aguas y luego los consejos insulares. Bien, los consejos insulares se han cargado a la Dirección General de Aguas. La han destrozado. Ahora mismo lo que hay ahí es una serie de técnicos que no tienen la culpa ellos, evidentemente, porque los pobres bastante están haciendo, pero date cuenta, desde el año 14 o 13 no han hecho una obra nueva. Fíjate. No han hecho una obra nueva en toda la Dirección General de Agua. Llevan años intentando cerrar las obras que llevan hechas. ¿Y por eso qué no parece se hacen esas obras? Pues porque todos los presupuestos que le llegan a la Dirección General se los pasan a los cabildos, y son los cabildos los que lo hacen todo. Luego, además, incluso te pongo un ejemplo. Yo conseguí que el viceconsejero de Aguas y Emergencias, me parece que se llama, que es Manuel Marcos. Bien, este hombre le conseguí convencer para que solucionáramos el problema de la esquina noroeste de la Palma, Tijarafe, Punta Gorda y García, a base de hacer 2 sondeos. Bien, esa obra que yo le dije, con 2 sondeos solucionas el problema. Esa obra de 2 sondeos se ha convertido en 6 y lleva parada desde el mes de febrero del año pasado. Y ahí está, durmiendo el sueño de los justos. Hoy hace un año, o ahora hace un año, que esa obra sigue parada. ¿Por qué? No les interesa. Yo Todo creo lo que no sea de él salar, tiene un problema y es no que les él sabe mucho, por eso yo creo que has estado una parte de tu tiempo vetado. Y después me llama poderosamente la atención que has dicho que en La Palma se quieren hacer 4 desaladoras, una en Barlovento, otra en Fuencaliente, las otras 2 no sé dónde lo has dicho, pero justo es el lugar donde vive la gente en contenedores. ¿Para qué tanta comisión? ¿Para qué tanta mafia? Si la gente vive, ni siquiera están alojados en hoteles, que tenemos alojados aquí a gente que ni siquiera es canaria. Es que es un derroche de dinero. Exacto. La desaladora, de esas 4 maneras que te digo que hay de sacar agua en una isla, los costes de una obra hidráulica para solucionar un problema de agua se dividen en 2. Costes de implantación, o sea, colocar la desaladora, o hacer la depuradora, o perforar el pozo, o perforar la galería, o construir la presa, ¿no? Eso es costes de implantación. Y luego están los costes de producción, que es cuánto te cuesta, una vez que ya tienes implantada la máquina o lo que sea, o la galería, cuánto te cuesta el agua, sacarla. Bien, pues la desalación es la obra más cara desde el punto de vista de implantación y es la obra más cara desde el punto de vista de producción de agua. ¿Y quién Los firma dos el ricos. último papel del permiso para que todo eso se haga? El último papel siempre es un político. ¿Pero qué cargo ostenta? Normalmente, ¿Llega al gobierno de Canarias al presidente o está por debajo? Seguramente eso sea a nivel de cabildos, ¿no? Sí, según Vale. depende del tamaño de la desaladora, puede
la desaladora la haga el Cabildo, o puede que la desaladora la haga la Dirección General de Aguas, o puede que la desaladora la haga como obra de interés general del Estado, Vale. que la haga el Ministerio de Madrid. En ese caso sería presidente del Cabildo, director general de Aguas, o consejero o ministro de Agricultura o Medio Ambiente. Por lo que estás contando, entiendo que en Claro. Canarias no sale el agua por las orejas, que el agua bien gestionada, seríamos independientes en cuestión de suministros Ahora acuíferos. mismo, con seguridad total, las cuatro islas de esta provincia, de la provincia de Tenerife, tendríamos agua subterránea de sobra para todo el abastecimiento y la agricultura. Pero fíjate, eso no es que lo diga yo porque me lo imagino. Yo hablo siempre, nunca doy un número mío, porque si yo doy un número mío, me lo van a discutir, yo doy números de ellos. Y ellos son los que han dicho cuánta agua se infiltra cada año. Bien, pues en esta isla de Tenerife se infiltran 360 hectómetros cúbicos. Se necesitan en 200. Para el Como ves, consumo y la agricultura, como bien decías antes. Para daría para todo, perfectamente. para el Sobra consumo un de todo. 40%. Aquí sobraría casi la mitad. Eso con los números de ellos. Pero en las otras islas, el Hierro, La Gomera y La Palma, en ellas hay, según los planes hidrológicos, hay 4 veces más agua subterránea de la que se necesita. O sea que Y si con tuviera, calidad. si tuviera, También podríamos hablar de ese tema. porque entiendo que el agua subterránea, el agua que de la lluvia, tiene una calidad muchísimo más. Bien, hay que puntualizar. Hay sitios donde generalmente sí, pero hay sitios donde no. Por ejemplo, en las zonas donde se produce una contaminación por gases volcánicos. Aquí hay ese tema en la zona de Icod, en la zona de la Orotava, debido a que hay emanación de gas y dan los problemas estos del flúor. Bien, eso también podríamos hablar, porque la solución es coger esas aguas y mandarlas a la agricultura, pero no mandarlas al abastecimiento urbano, que es donde tiene el problema. Claro. Aunque mandándolas a la agricultura habría que mezclarlas porque tienen más salinidad también. Pero bueno, en cualquier caso, yo estoy hablándote de que agua de calidad tienes aquí casi el doble y en las otras islas tienes 4 veces más de la que se Claro, o necesita. sea O sea que esto, es un cuando- negocio descarado de las Y autoridades redondo. competentes y Y de los redondo. para responsables. dejarlo En claro, unos casos, ¿por qué es esta historia? En unos casos, fíjate, en unos casos es ¿por qué? Porque hay señores que viven del agua, los que llamabais vosotros hace muchos años los aguatenientes. aguateniente. Bien, este caso, por ejemplo, es sangrante en la isla de La Palma. Aquí en Tenerife ya no tanto. Porque aquí en Tenerife, ¿por qué no tanto? Lo mismo que ha pasado en el Hierro. ¿Por qué? Porque el aguateniente de antes se lo ha comido el aguamangante político de ahora. Wow. ¿Por qué? Porque los consejos insulares están haciendo obras y se están quedando con el agua que luego la venden. Esto es una cosa inaudita. Jamás en España se ha producido un caso como este. En España, cuando se hacía una obra hidráulica, se entregaba a su gestión y a su consumo a una comunidad de riego o a un abastecimiento urbano. Pero desde que se forman los consejos insulares en el año 90 y pocos, a partir de ese momento se da la orden de que todas las obras se deben de entregar a los consejos insulares. Y los consejos insulares, fíjate lo que hacen. Cogen el agua que producen ellos con obras que ha pagado el Estado, que hemos pagado nosotros, y se las venden a los particulares. O sea, estamos pagando nosotros un agua que hemos pagado para producirla. ¿Te das cuenta? Es que más tontos no podemos Por ser. ejemplo, el caso de Valten. Valten es una empresa que se encarga de repartir el agua de las balsas. Pero es Podríamos nacional. hablar ahora de ese tema porque están vacías en esta isla ahora mismo, lo cual demuestra un gran fracaso del Consejo Insular y de Valten. Pero bueno, el Consejo sigue- Insular, pero Valter, que Valten es un organismo que se llama Balsas de Tenerife, de ahí viene Valten. de aquí de Tenerife. De Vale. Tenerife, pero es un organismo que tiene una parte privada, pero la mayor parte es pública. Bien, este organismo, que es Valten, tiene ahora mismo a su cargo el repartir el agua de las balsas y la vende. Bien, ¿qué es lo que pasa? Las balsas se han hecho con dinero de todos los españoles, ¿vale? Y esas balsas se han entregado al Consejo. El Consejo las gestiona y vuelve a vender el agua. ¿Y a qué precio la vende? Al precio de mercado.
Entonces, O sea, ¿cómo es es posible? circular. Claro, Cerrada. lo lógico y lo natural es que tú digas, bueno, es que el Estado invierte en balsas, se la da a Valten para que Valten baje el precio del agua. Claro. Pero eso no es así. De hecho, fíjate si no es así, que el consejero de Aguas de La Palma, en un caso similar que es una obra hidráulica, que es el túnel de trasvase, que da agua por las dos bocas, es la mejor obra hidráulica de Canarias. Bueno, pues esa obra, textualmente lo que él dijo, textualmente era que él no podía dar el agua del túnel de trasvase a la agricultura porque la tendría que dar a 10 cuando los privados le venden el agua al agricultor a 20. Eso sería maleducar, malcriar o Por favor. malacostumbrar al, Sí, sí, sí. al agricultor. Yo me Tú acuerdo. fíjate, Lo eso te recuerdo define- que lo dijiste. Eso Lo te que define dijiste, todo. me acuerdo perfectamente que nos indignó. Sí. Incluso hubo comentarios en las redes sociales, en Sí. YouTube, hablando de eso en concreto, ¿no? Cuando la otra vez lo dijiste. Claro, eso es una evidencia, Claro. es una muestra clara de la porquería de políticos, vamos a decir, de algunos políticos que tenemos. De la porquería moral, de la porquería humana, de la porquería de políticos que tenemos. Pero eso Porque no es es política. indignante. Es que eso no es política. Eso son ratas eso- que están gobernando. Pero Claro, fíjate pero que te digo dos frases más de este hombre, porque este hombre es que la verdad que... ¿Cómo, ¿Quién es este? Este es Juan Ramón Felipe San Antonio. Este hombre fue director general de Aguas del gobierno de Canarias 4 años. Pero bueno, pasó por ahí totalmente impermeable, porque no se le pegó nada. Date cuenta que una de las frases que dijo, las desaladoras tienen que coger el agua del mar, luego tienen que estar cerca del mar, ¿no? Sí. Pues este hombre dijo un día que había que hacer una desaladora en Fuencaliente a una cota conveniente para repartir por gravedad para uno y para otro. Eso después y de el haber agua, sido- y cómo llegaba el agua allí, una absorción ahí, unos Ya motores, tendría ¿no? preparado otro negocio para subir el agua. Pero tú fíjate que eso lo diga un hombre que ha sido director general de Aguas durante Bueno, 4 años, que lo único que hizo Claro, pero un fue, político, bueno, lo único claro. que hizo fue cerrar obras. Pero no sabe nada. Y repartir dinero. Mira, para desaladoras. Carlos, antes de pasar a la última parte Espera, del programa. que te diga las dos cosas Increíble. que ha Sí, dicho sí, este sí, hombre. porque no quiero que se me es escape una que cosa. no se pueden perder. La otra cosa que dijo es que el agua tiene que doler. Y él está ahí para que duela. El agua tiene que doler. Pero eso Y ya si es... no nos faltaba poco, dijo que además que era inadmisible, como yo le dije un día, que en La Gomera yo conseguí que el agua de riego fuera gratis. Toda el agua para riego era gratis. Ahora ya no, porque han metido 3 desaladoras. Pero, entonces sí era gratis. Y dijo que eso era inadmisible. El agua no puede ser gratis, el agua tiene que doler. ¿Pero doler a quién? A quien la paga, al consumidor, al agricultor. Entonces, el aire que respiramos tiene que doler. Es que a mí me duele Yo cuando es lo que- escucho. No, lo que Y yo no sé, vamos a ver, yo no sé, y de hecho estoy Ya se calentó. me Mira, ya siento está muy mal rojo. porque nos Ya tendrían está que rojo. cobrar por el aire que respiramos. No des Es idea, que nos Jesús. duele. Mira, yo te digo una cosa, estos políticos, yo no sé cómo no se levanta alguien allí cuando un político de esto dice el agua tiene que doler y no le da un guantazo así con la mano. ¡Pumba! Esto sí que duele, no lo que tú pretendes. Esto sí que duele. Este guantazo que te acabo de dar porque te lo mereces. De verdad, es indignante. Es que yo te De digo verdad, es que indignante. No, es este que hombre es piensa que es putrefacto. consejero de agua. Tú fíjate, es que- te doy otra frase más. Que la dijo Mira recientemente. que yo me propuse hace mucho tiempo en los programas, pero es que calentarte. no puedo. No, es que esto es demasiado humillante. Te voy a contar la última, que esta, la última Es que también es- sí me duele eso, no lo que pretende este hijo puta. Ahora ha llovido un montón en La Palma, ha caído agua, y entonces, claro, con esta historia, pues tuvo que salir a decir las cuestiones que decía, ¿no? Y entonces allí se descolgó con que, gracias al agua que ha llovido, el agricultor palmero ha podido, los ahorros que había cogido para regar, los ha podido invertir en regalarle cosas a los niños para los reyes. ¿Tú crees que se puede? Pues mira, del mismo nivel que la Yolanda Díaz diciendo que por aumentar 50 euros el salario mínimo interprofesional ya pueden tus hijos comer pescado. De verdad que Otra. digo eso. Eso no lo escuché, no quiero Ya escucharlo. pueden ¿qué los hijos nivel- comer qué nivel pescado. Ya tenemos, le puedes verdad? dar pescado a ¿Pero tus qué hijos. somos nosotros? Pero ¿Hormigas qué o qué? nivel, qué Lo dijo nivel, el otro ¿Somos día. hormigas? Lo mismo, del mismo palo. qué nivel. Mira, antes de pasar, ¿cómo vamos de tiempo para Alexis?
Mira, me gustaría que nos comentaras, ya después vamos a volver a otro tipo, me interesa mucho el tema de la energía, como el asunto de la energía renovable, su relación con las desaladoras y demás, pero una cosa, el agua que se desala produce un montón de salmuera. Sí. Y eso nos gustaría que nos comentaras qué pasa con esa salmuera que va al mar en zona al lado de la costa. Eso es... Sí, hay desaladoras que normalmente la mitad del agua, o sea, cogen un 100% del agua y sacan la mitad del agua dulce y la mitad de la salmuera. Un poquitín más de salmuera que del agua dulce. Bien, o sea que por cada litro de agua dulce que tú estás bebiendo de una desaladora o que tú estás regando con ella, estás mandando ese litro también al litoral. Y lo viertes, lo puedes verter de dos maneras. Una, con un emisario submarino, que se dicen ellos que se diluye, lo cual es mentira, porque tiene el doble de salinidad que el agua del mar. Claro. La salmuera tiene 72 gramos de sal, mientras que el mar tiene 36. Como la salmuera tiene tanta sal, pesa más. Eso lo que hace es que es como una nube que al salir del emisario cae al fondo y va por el talud submarino arrasándolo todo. Arrasando todo lo que... Todo lo que pilla, los campos de Posidonia los destroza. Este es uno de los problemas del Mediterráneo. Bien, pero de eso no se quejan los ecologistas, ¿verdad? No, Estaba pensando lo mismo. No, incluso hay ecologistas que dicen que no podemos vaciar los acuíferos y tenemos que desalar. Pero ya están vendidos, yo error, creo, por un lo que he error, visto el últimamente. ecologismo, Ya no es lo que... Sí. Perdóname, Normita. No, mi vida. El ecologismo vive de las subvenciones. El Sí. ecologismo vive de crear mentiras Sí. que acojonan a la población y cobran subvenciones por mantenerlas, mantener esas mentiras que beneficia a ciertos empresarios, a ciertas élites, ¿no? Sí. Y esa es la realidad. Ese. Es que Bueno, pues ese es uno de los problemas, pero ya, bueno, comentarte una cosa muy curiosa. El ITER, que estábamos hablando, Sí. que dice que ha inventado las desaladoras que consumen menos, esas producen el 60% de salmuera. Producen más salmuera todavía que las otras. O sea que todo eso lo que va es a destrozar el litoral. Luego además también lo que te están diciendo es que lo mejor en este caso para evitar el consumo energético es independizarse de ese consumo. Y entonces decir que cada desaladora se le agrega un parque de energía renovable. Vale, eso lo están diciendo hasta los ingenieros industriales, que también no entiendo muy bien cómo pueden decir esa barbaridad, porque hay un informe que hizo para el Ayuntamiento de Fuencaliente, en el cual quieren colocar una desaladora para sacar una desaladora pequeñita, para sacar agua para Fuencaliente. Bien, pues en ese informe le encargan que haga un parque de energía renovable también. Y fíjate los números. El agua era para 4.000 metros cúbicos día, una desaladora pequeña. La desaladora está valorada en el proyecto por 2,5 millones de euros y el parque eólico que hay que ponerle asociado está valorado en 9 millones y medio. o sea, No, si hablan de millones como... O claro, sea, como no les 4 cuesta. veces. Sí, 4 veces. Para hacer lo que ellos, que es su excusa de no tener que depender de la energía y no quitársela al consumidor de otras cosas, lo que hacen es multiplicar por 4 el presupuesto de la desaladora. o sea, Nos cuesta la obra 5 veces lo que nos tenía que costar. Bueno, No sé ni cómo respiramos. nos tenemos que ir a publicidad, pero vamos a enlazar en cuanto volvamos con lo que acaba de decirnos don Carlos, Vale. porque eso debemos de dejárselo muy claro a nuestros oyentes. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Desde la Recoba del Cielo por Montera, en el mercado de Nuestra Señora de África. Estamos hablando con Carlos Soler, que es ingeniero de camino, canales y puertos, un especialista en hidráulica de primer nivel. Ustedes en la parte anterior a la parte segunda del programa hemos hablado de su currículum porque queríamos que ustedes tuvieran muy claro que don Carlos cuando habla sabe muy bien de lo que habla, por su conocimiento y por sus responsabilidades de altísimo nivel al respecto. Y acaba de comentarnos, Carlos, nos has comentado que una desaladora pequeña que puede costar 2,5 millones de euros requiere un campo que ya sea de energía solar o de molinos de viento
cuyo coste es de 9 millones. O sea, estamos hablando que más que triplica el coste de la propia desaladora. Cuando además eso requiere ¿cuántos metros cuadrados? ¿Cuántas hectáreas? Para Bueno, no me acuerdo, pero bastante superficie y además en una zona próxima al litoral, cerca además el emplazamiento del Fuencaliente está cerca de unas salinas que están declaradas de todo, vamos, como protección natural, unas salinas y no tremendas. importa Y que escucha, se y destruyan, está cerca de la Fuente Santa también. Wow. O sea, no importa, es decir, mira, nosotros tenemos, si hay un grupo organizado que debería de acabar todo en la cárcel, son esas ONGs falsas, ecologistas, por ejemplo, que están subvencionadas por empresas eléctricas, por ejemplo, grandes eléctricas, subvencionadas, por ejemplo, sin ir más lejos, uno de los que subvenciona a Greenpeace es Bill Gates. La Shell, ahora no sé si sigue siendo la Shell, pero otra compañía de energía, vamos, de petrolera, subvenciona a Greenpeace. O sea, detrás hay cuestiones muy turbias. Hay multitud de ONGs vinculadas al ecologismo y a lo verde que son auténticos farsantes, que no se ocupan de proteger, por ejemplo, campos enormes de cultivo en España, en la península concretamente se acaban de talar no sé cuántos miles de olivos en Jaén para colocar ahí un enorme campo de placas de energía solar. Esa energía solar, todas esas placas dentro, y tú sabes mucho más que yo de esto, yo no tengo ni idea, pero tú sí, dentro de 30 años habrá que cambiarlas. Todo eso es una cosa insostenible. Y allí donde se han establecido se muere todo. Y esa ecología no les importa. Ahora, hay una cosa que no, Carlos, si quieres pasamos después a lo que se nos haya quedado, que tú tienes más en la cabeza mejor lo que se nos ha podido quedar que yo. Pero hay una cosa que quisiera que nos comentaras. En Valencia, como bien sabemos, recientemente, hace ya 3 meses, una panda de criminales que no hizo bien las cosas y más cosas que puede haber detrás, bueno, pues digamos que una gota fría inundó una zona importantísima de Valencia, al sur de Valencia, un montón de pueblos. En no sé qué localidad ahora se acaba de decidir que se van a expropiar, creo recordar que eran 70.000 hectáreas, en una zona, en un pueblo de Valencia, 70.000 hectáreas, es decir, de zonas de cultivo y campo, ¿no? Y entonces ahí se va a construir una especie de central informática brutal que se va a ocupar de la inteligencia artificial, que requerirá 2 cosas. Un abastecimiento de electricidad, de energía descomunal, porque parece ser que el manejo de la inteligencia artificial consume una barbaridad de energía, y además también para su mantenimiento, la temperatura adecuada requiere un montón de gasto de agua, ¿no? Claro, y yo digo, se acaba con campos de cultivo, España cada vez es menos autosuficiente alimentariamente hablando, se están cargando la agricultura, se están cargando la ganadería, prácticamente la pesca igual. Para montar este tipo de cosas, va a ser un desierto España, vamos a ser un sitio donde vengan los alemanes y los ingleses a tomar el sol, pero no vamos a tener industria, no vamos a tener agricultura, ni ganadería, ni pesca, ni nada de nada. Se va a montar esta central. Bueno, cuéntanos el consumo, porque yo me gustaría que nos lo explicara, por qué ese consumo brutal que he leído que requiere una central de tipo informática de agua, Sí, que creo que es brutal. No, lo que pasa es que yo no te puedo dar los datos porque no me he metido nunca en ese tema, pero sí sé que consume mucho, porque además consume mucho porque hay que hacer todo un proceso de enfriamiento. Hay que estar enfriando y eso genera también otro problema, que es la evacuación. No solo el consumo, sino luego ese agua que sale caliente la tienes que evacuar. Y no sé si saldrá también con algún elemento pesado. Pero este tema yo no te lo... Tengo entendido que tienen que estar a 4 grados, no pueden subir de 4 grados. Sí, claro, por porque eso te si digo no... que tienes que tener un enfriamiento brutal. Y
y el calor que tú te llevas para enfriarlo, coge el agua y ese agua la tienes que verter en un sitio y la temperatura. No me ha dado tiempo de ver las cantidades que me hubiera gustado compartir contigo, porque entonces tú sí podías nos podías haber orientado más. Pero es que el consumo de agua es una barbaridad, una barbaridad. Sí, es Y muy después, alto. brutal. Y después la energía, dicen que la idea es instalar también al lado Centrales unas nucleares. centrales, no nucleares, aquí nucleares no No, serían. en Valencia. Lo dijo ayer en el programa en de Valencia, una Castillón central Confidencial. nuclear. Sí, estaciones nucleares para poder abastecer la energía que necesita la inteligencia artificial. Pero Porque es brutal la pero cantidad de fíjate, energía. para eso sí. Claro, entonces. Pero sin embargo, para hablan- otro no podemos poner No. centrales nucleares ¿Y y eso tiene que ser eólica. contamina? Y tienen que ¿Todo ser- eso contamina? Hombre, si de entrada, si tú coges agua para refrigerar y ese agua después la sacas caliente, ¿y dónde va ese agua? Y ¿Qué quizás, consumo tiene? quizás te lleves elementos pesados también. Claro. Y entonces, ¿por qué se habla de quitar un montón de cosas por la contaminación? Porque Europa Bueno, Porque lo Jesús manda por las dice- zonas Jesús antes verdes. Eso es decía, una farsa. no, ahora se ha votado de expropiar rápido. No, yo creo que esto es un plan que ha estado Exacto. preestablecido por a la supuesto. gota fría, Claro, sabiendo claro, lo claro. que iba a No hubo suceder. gota fría, abrieron compuertas y mataron a la gente. Y entonces y Valencia no creo tenía el que haya proyecto de llovido. ciudad inteligente, Exacto. igual que advierto que nosotros tenemos el proyecto Sí. de isla inteligente. Sí. Y todo lo que lleva inteligente detrás implica catástrofes naturales, Climática. perjuicio de la ciudadanía. Además, una pregunta tengo yo, o sea, nos venden como que la energía ecológica, las placas solares y tal y cual nos van a ayudar al tema de abastecimiento energético. Entiendo que cuanto mejor estamos abastecidos de energía eléctrica, más debería bajar la tarifa eléctrica, ¿no? A los ciudadanos. ¿Y por qué sigue subiendo? Porque estás en manos de empresas que no son privadas y esos no bajan nunca. ¿Tú has visto que baje alguno? Jamás. Porque Estamos no sabe pagando de sumar, luz no una sabe barbaridad. sumar. Entonces, ¿cómo nos intentan vender la moto de nos va? Ahora mismo, el otro día leía un artículo que en el Parque Marítimo se ha establecido con fondos europeos, se han puesto paneles solares y va a ser la primera calle inteligente o ecológica o autoabastecida de Santa Cruz de Tenerife. Y mi pregunta es, ¿ya han bajado las facturas de la luz a los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife? ¿Vamos a pagar menos? ¿Qué va a pasar con eso? Inteligente y con esos ese concejales es no uno de los creo. problemas que también afecta al tema del agua. Hay dinero público que se da como subvenciones, por ejemplo, con lo que hemos hablado de las aguas desaladas, Claro. que no redundan en un beneficio a la población. Por ejemplo, ahora hablábamos de las desaladoras de La Palma. Hemos hablado de dos, la de Barlovento y la de Fuencaliente, pero es que quieren poner dos en Tazacorte más, dos más. Es lo que te pregunté Sí, antes. esas dos de Vale. Tazacorte, una de ellas es del Cabildo y otra es de Canopalma. Canopalma es una empresa que ha unido un montón de pozos, todos los pozos del Barranco de las Angustias, más los costeros, más los del Barranco de Tenisca. Bueno, pues todos esos pozos unidos, como les falta agua porque se están salinizando porque siempre sacan agua de más, pues ahora van a poner una desaladora y dicen que la pagan ellos, para mezclar ese agua con el agua de los pozos y bajarles la conductividad. ¿Qué pasa? Que han pedido una subvención al Cabildo. Y el Cabildo terminará dándoles la subvención. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Nosotros pagamos una subvención a una empresa privada para que ponga una desaladora y tú crees que el de la desaladora nos va a abaratar el precio por eso. ¿Verdad Por que no? ningún lado. Pues, ¿por qué viene esto? Claro. Porque el otro día en Fuencaliente, que se dio una conferencia sobre desalación, allí apareció el presidente de Canopalma y a la salida me paró y me dijo que por qué yo estaba en contra de las desaladoras, si él tiene el derecho a poner una desaladora como todo el mundo. Y lo que le contesté yo, usted tiene el derecho a ponerle una desaladora si usted quiere en su casa o para su cultivo y para su eso, pero la paga usted. Claro. Y la energía a todos los demás, lo que nos tiene usted que hacer es compensar, por lo menos compensar los daños usted que ejerza en el litoral, pero si no compensa ningún gasto, si se va a llevar electricidad y además la vamos a subvencionar nosotros, entonces yo tengo el derecho a decirle que no estoy de Claro. acuerdo. A ti no te quieren. Sí. No, claro que no me quieren, pero ¿qué Mira, le va a una hacer? cosa, disculpa porque a lo mejor no hago la pregunta correcta, pero a ver si me puedo explicar. Cuando el tema aquí del incendio que empezó en Arafo y todo, al mes se decretó en el Cabildo una emergencia climática por sequía.
Yo estoy viendo si aquí no hace falta agua. Se cogió agua de los agricultores cuando venían los hidroaviones y todo ese rollo. Sí, de los ¿Cuál es la movida Los ataques que realmente? ¿Hay una crisis Mira, aquí climática por dicen, sequía? no, aquí te dicen que hay una sequía y que evidentemente hay una sequía porque Canarias tiene un clima que se caracteriza por alternancias de sequías y bonanzas. Pero así hemos estado. Yo te puedo nombrar sequías famosísimas que han mucho peores que estas, pero vamos, infinitamente peores. Por ejemplo, en el año 49 tuvieron que llevarle el agua desde Gran Canaria en barco a la gente del Hierro. Y cuando llegaron al puerto no sabían qué hacer con el agua porque no había en dónde ponerla. Claro. Y el barco tenía que descargar. Claro. ¿Qué hicieron los herreños? Hacer una cadena con cubos desde el puerto de la Estaca hasta Valverde. Los herreños son muy potentes, Para ¿eh? poderlo. Sí, pero los herreños ahora están poniendo desaladoras. Claro. Otro error. Bueno, los tremendo. herreños no, los dirigentes del Hierro. Bien, no, Porque pero- los pobres pero- herreños no pueden aguantar No, más ya. no, perdona, los dirigentes de herreños los han votado los herreños. Es verdad, es verdad. Pero Yo- sabiendo que van a ser es desaladoras. que, Sí, vamos a ver, claro, sí que lo sabe- sabía. a ver, en un pueblo Vale. la gente sabe quiénes les gobiernan. Vale, vale. Y la gente sabe lo que hacen y porque hay un histórico. La verdad es que de verdad el pueblo español Es que merecemos es lo que que, tenemos. es que desde luego, en fin. Mira, ¿cómo ves el futuro del agua en Canarias? Con todo, las No, instaladoras, si con hacemos todo esto. casos, mira, el domingo pasado salió un artículo de un geógrafo, que es catedrático de no sé qué, de geografía, diciendo que el futuro de Canarias es desalar y depurar y reutilizar. Antes de ese, el fin de semana anterior, salió otro artículo de Aqualia. Aqualia es una empresa que se dedica a vender desaladoras y depuradoras, creo que, vamos, pero cualquier cosa metida con el tema del Sí, agua, sí, sí, sí. que dijo que la solución para él estaba muy clara. La parte costera con desalación y la parte de medianías con depuración y reutilización del agua. Esto es y hay ingenieros industriales también, que te lo he dicho antes, que están con esta movida, que lo que dicen es que que hemos de dejar el acuífero en paz Pero y es que que, tenemos que pasar a métodos industriales. Pero yo no Claro. yo no me creo que crean en eso. Yo lo que me creo es Claro. que están pringados. Lo siento, están O pringados. se quieren pringar. No, están pringados. Bueno, si quieren pringar. Exacto. Pero es decir, ¿por qué no me lo creo? O sea, no me lo creo. Yo puedo entender que haya un lunático, vale, pero no sé cuántos ingenieros industriales, ingenieros de canales que a mí me importa hoy en España, pero no hay un 50% de ingenieros lunáticos, no señor. Pero sí puede haber un 50% de ingenieros que se pringan. Igual que hay mucho, bueno, un 50% de políticos no. El político son el 95%, etcétera, etcétera. Es decir, España tiene un grave... Occidente, y España en particular, tiene un gravísimo problema de corrupción generalizada. Y donde toques, donde arañes, te encuentras un tío pringado con algo. Pero de Y todos es los una partidos, realidad. yo creo, ¿eh? Y es Aquí no una- escapa no escapa nadie, salvo aquellos que aún no han gobernado. Exacto. Y de momento para ser justos. Pero luego, A esos son a los que hay que votar si queremos claro, una Claro. en efecto, pero de luego, Porque lo que Pepe, no puedes hacer es seguir votando a los que has Exacto. votado siempre. Sí, sí, sí. a nivel, Esto no va. esto es una cosa verdaderamente Yo tengo una pregunta sangrante, así un Inaudita. poco. indignante. Si tuvieras que definir la situación del agua en Canarias, para la gente que nos está viendo, ¿cómo la definirías? Definirla, Sí, caos. caos. Caótica, caos. caótica total. Es un caos en el cual hay que poner orden, pero el encargado de poner orden en cada isla es el Consejo Insular y no lo pone porque está a otra labor. La labor que tienen los consejos insulares ahora es quedarse con el agua. Están haciendo lo que es lo que te he dicho antes. El canario, si no reacciona, va a pasar de haber estado con el aguateniente privado y va a pasar ahora al aguamangante público. Pero, Aguamangante público. Aguamangante Ese término me gusta. sí, pero es que fíjate si está claro. Este hombre, el aguamangante público, es un hombre que con las obras que le pagamos todos Claro. saca un beneficio que Sí, sí, sí. redunda en el cabildo. Y este hombre se ha llevado por delante a los aguatenientes. Pero fíjate que el llevarse por delante a los aguatenientes privados ya se ha hecho. Yo, por ejemplo, fui el causante de llevármelos en el Hierro. Los hice desaparecer cuando, en mitad de una crisis hídrica muy fuerte, había 9 pozos y los 9 solamente había uno, los demás, o los otros 8 estaban salinizados. Yo dije que solucionaba el problema, te estoy hablando en el año 95. Y solucioné el problema haciendo el Pozo de los Padrones, que es un pozo de
50 metros, que ya estaba hecho, pero tenía una galería cortita y la alargué a 1 kilómetro. Nadie había hecho 1 kilómetro de galería de fondo abajo. Con eso repartimos el agua a toda la isla entera y solucionamos el problema. ¿Qué pasó? Que de repente el Estado sacó agua muy barata, de excelente calidad, y el mercado de los aguatenientes se fue al traste, desapareció. Y ya no ha habido más. ¿Pero qué ha pasado? Que ahora el político se está metiendo desde los consejos insulares, por ejemplo el del Hierro, a poner desaladoras. Se ha quedado con el pozo de los Padrones, el Consejo Insular de Aguas, no la comunidad, que es lo que yo hice, porque yo cogí el pozo y lo que dije es a todos, junté a los 9 pozos y les dije, vamos a hacer esto, como yo voy a hacer esto, me voy a cargar por delante todo el mercado de agua. Entonces lo que les propongo, ustedes que están salinizados, entren en una comunidad con un caudal que lo repartiremos y a cambio nosotros le daremos el agua desde el Pozo de los Padrones, se la daremos a cambio de que ustedes no bombeen. ¿Pero qué? ¿Qué a cambio de qué? De que se comprometan a no bombear y que luego mantengan siempre el estado de las redes, para que el mantenimiento no lo tenga que hacer la administración, Claro. que no sabe hacerlo, sino que lo haga el privado, que sí lo sabe. A cambio de eso nosotros le damos el agua. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Qué pasó? Que empezó muy bien, la comunidad empezó, todo eso, se abarataron los precios, el agua mejoró, el Hierro abandonó los aljibes, pero de repente el Consejo Insular vio el negocio. Claro. Y el negocio que fue, como no sabía dónde buscar más agua, lo que hizo fue poner desaladoras. Wow. Y empezó a poner, y no una, ha metido 4 ya. Ha metido 4 desaladoras y ahora se está apropiando del agua. Ahora dirige la comunidad de pozos, hacen lo que dice el Consejo Insular de Aguas, bien porque el presidente durante muchos años ha sido el consejero de aguas del Cabildo, o bien porque con las subvenciones los tienen cogidos por el cuello. Pero en cualquier caso, lo que están haciendo es quedarse poco a poco con el agua, que al final se la queda el Consejo. Que luego el Consejo Insular hará una empresa, como es el canal de Isabel II en Lanzarote, o Canal Gestión en Fuerteventura. ¿El canal de Isabel II está operando en Lanzarote? Sí, no veas tú con qué follón. Y con un montón de denuncias que tiene y lo está haciendo de pelo. Pero si no me equivoco, el canal de Isabel II era una de las empresas mejores de España que era en agua. y la única española, tengo entendido. Española, La única española sí. que es el que Pero- maneja el pero agua en Madrid. Sí, el que da el abastecimiento de aguas a todo Madrid. El problema de esa es que se puso a ganar dinero. Y entonces fue cuando se fue a Sudamérica, se vino a Canarias y aquí, bueno, aquí está montando un número tremendo. Si no Bien. ganan dinero, no tienen que repartir. Claro, pero esa es la cuestión, que el problema es cuando tú metes el agua en manos privadas, porque son públicas, pero se terminan dando a concesiones a privadas. Sí, no. Hay cosas ¿Qué es lo que ha pasado aquí con Enmasa? ¿Cómo era Enmasa, cómo es ahora? Pues es la misma historia. Yo me imagino que has ido a hablar, seguro la conocerás, a Pilar Espinas. Sí. Pilar He oído- Espinas, para los he que oído no lo hablar. sepan los espectadores, es una abogada que se ha especializado en todo lo relacionado con el agua, desde el punto de vista de los derechos de los agricultores y las aguas de cultivo. Digamos, ahora ella está denunciando, por ejemplo, que hay ya en la península muchos pantanos que no sé de qué manera han caído en manos de multinacionales como por ejemplo Nestlé o Bezoya, entre otras, ¿no? Es decir, y ahora resulta que esas aguas que son españolas, son nuestra agua, están en manos, las gestionan multinacionales extranjeras. O sea, estamos perdiendo total y absolutamente en patrimonio nuestro desde el agua hasta la tierra, hasta, o sea, Pero no hace falta que te vayas a la península. Jesús, Aquí igual. que aquí mismo. Tú piensas, el agua es pública, por ley. Debe ser pública. En cambio, ¿qué es lo que pasa? Que aquí lo sacan galerías, lo sacan pozos, y esas galerías se les deja que gestionen el agua porque se les da una concesión administrativa. Una concesión administrativa que está sujeta a ciertos comportamientos. El Consejo Insular ha hecho dejación de todo eso y permite cosas como, por ejemplo, que el agua se tire cuando sobra. ¿Por qué no les obligan a poner cierres? ¿Te das cuenta? ¿Por qué no entran en la mala Sí, sí, gestión claro. de las galerías? ¿Por qué permiten que los pozos lleguen a salinizarse?
porque esto es exprimir a la gallina de los huevos de oro hasta que la dejan seca. Esto es lo mismo que va a pasar ahora con las dos desaladoras que te decía. Las dos desaladoras, es que para que nos entiendan los espectadores, para una desaladora necesita nutrirse de agua de mar. Y para coger el agua de mar puedes hacerlo de dos maneras. Con una toma en el mar, como hemos visto antes, pero se me olvidó dar la alternativa. La otra alternativa que se está haciendo ahora es hacer un agujero cerca de la costa, irse al acuífero, irse por debajo del acuífero y coger el agua de mar, que está por debajo del agua dulce. O sea, en el acuífero el agua dulce flota, porque tiene menos densidad que el agua salada. Haces un taladro, bajas por abajo y ahí coges el agua salada. Pero a la vez que hacen eso, hacen otro taladro más o menos separado, en el cual meten la salmuera. En vez de tirarla al mar, dicen que para no contaminar, la tiran al acuífero. Fíjate, primer problema, el acuífero es una cosa que tiene agua que va circulando, se descarga y se va al mar. Luego, si tú tiras aquí algo, ese algo va a ir al mar. Antes o después irá. Luego, no has evitado. Pero segundo, cuando tú metes ese agua y metes esos caudales tan brutales de salmuera, provocas una sobreelevación. Porque claro, la roca no tiene tiempo para tragárselo todo. Se sobreeleva y al sobreelevarse se esparce hacia todas las direcciones. No solo va al litoral, sino que estás contaminándolo todo. Pero además, el pozo que tú te metes hacia abajo, para coger el agua y llevarla a la desaladora, ese pozo, al tirar del agua salada, crea un hueco, que se traduce en que el agua dulce se va también para abajo, con lo cual estás sacando las dos aguas. Luego estás haciendo un pozo. Vale, bien. Pues fíjate ahora dónde viene la cosa. Según los planes hidrológicos de La Palma, que en Tenerife es más o menos lo mismo, pero en La Palma está claro, un pozo afecta a otro si se hace a menos de 1 kilómetro. Si es menos de 1 kilómetro, no puedes dar el permiso para que se haga el pozo porque va a afectar al otro. Lo mismo pasa con las galerías. Bien, ese argumento se ha esgrimido para que el túnel de trasvase no perforarlo. El túnel de trasvase es agua pública, a la cota 425, de excelente calidad, que podría provocar en la isla lo mismo que el Pozo de los Padrones provocó en el Hierro, cargarse el mercado del agua y hacer que las cosas funcionaran de otra manera. Y eso lo saben ellos, por eso el túnel de trasvase no lo toca ni se perfora. Tiene 4,5 kilómetros para perforar. Y uno de los argumentos para no hacerlo es que afectaría a galerías, fíjate, que están entre 2 y 3 kilómetros de distancia. El radio de afección es 1 kilómetro. 1 kilómetro. Pero sacan galerías que están a 2 o 3. Bien, pues fijaros dónde está la cosa. Ahora, el Cabildo está promoviendo colocar 2 desaladoras en Tazacorte, que mete 2 sondeos, que está a unas distancias inferiores a 600 metros. ¿Y entonces? ¿Tú te das cuenta? O Sí, sea, no, yo uso la ley cuando me conviene bien y cuando no. Claro. Para lo que me da la gana. No. Acá Una ley adaptativa. O sea que ahora mismo, si tú haces un pozo, allí, por ley y por el Consejo Insular, que es el que está promoviendo la desaladora, no hay que olvidarlo, tendría que prohibírselo. Hay un informe de un técnico del Consejo Insular de Aguas que el hombre es suficientemente cabal para decir, ojo, dice que les digo a ustedes las distancias de afección y les recuerdo que el plan hidrológico dice 1 kilómetro y aquí pone todos los pozos a qué distancia. El que más lejos está a 600 metros. ¿Arremeterán contra el hombre? Pero no, pero lo que pasa es que este hombre dice eso. Pero tenía que haber dicho otra cosa más, que no entiendo por qué no lo he dicho. O lo Tendrá podemos miedo. entender. Con lo cual, si el radio de afección si es 600, si es menos que, se deniega el permiso para poderlo hacer. Claro. Eso es lo que tenía que haber A ver quién se concluido. atreve. Pero no se ¿Tú atreve. crees que el agua va a cotizar algún día en bolsa? El agua Bueno, ya está de hecho ya cotizando. cotiza. ¿Ah, sí? Desde Sí. el año 2000, yo creo. Ah, me acabo de enterar. Es que veo que es Sí, un sí, bien sí, tan sí. preciado Claro. y hay una mafia tan enorme alrededor. Aquí hay una serie de empresas que son estos que se llaman Teidagua, Canalagua, yo siempre termino en Puñetagua. Claro. Todos estos de Agua agua. para todo el mundo menos Sí. para el ciudadano. O en Masa, en Palsa o en tal, todas estas que se dedican al negocio del agua. Entonces, muchas de estas son patentes, tienen detrás grandes empresas multinacionales
Y también tienen detrás una tecnología francesa que también está metida en todo este tema. Estamos viendo cómo se están apoderando de todo eso. Mira, cuando hay empresas... Y escucha, y esto, perdona Sí, que sí, te sí, diga, no, no, es no. que me has hablado de Esquinas. Sí. Esquinas es una mujer que está peleando por eso, pero hay una cuestión que quizás a Esquinas le convendría mirarlo con calma. Hay presas que se rompen porque no se sabe por qué, y hay otras presas que se rompen que sí se sabe por qué. Por ejemplo, si yo tengo una presa así que tiene esta altura y aguas abajo hago una presa de esta altura, que llega hasta aquí, esta presa no me sirve ya, luego la tengo que romper. ¿Por qué la tengo que romper? Porque me entorpece la maniobra desde esta empresa. Sí, ¿Te das cuenta? sí. Entonces, hay que tener cuidado con que no se puede generalizar. Hay que ir caso por caso y evidentemente hay presas que yo no entiendo por qué se han roto, pero hay otras que sí sé por qué se Claro, han roto. yo estoy convencido de que posiblemente hay en toda esta vorágine hay alguna cosa que efectivamente tiene una razón, ¿no? Pero el problema es que lamentablemente estamos viendo que las decisiones que se toman relacionadas con muchas, pero concretamente con el agua, estamos viendo que son decisiones favorables a intereses determinados y no a los intereses de la ciudadanía. Nunca la Y por ciudadanía supuesto, no importa nada. no a los intereses de nuestro campo, etcétera, ¿no? La verdad es que, coño, Carlos, cada vez que venís al programa, condensas en la hora que te dedicamos, y ojalá pudiéramos dedicarte muchas más horas, pero tampoco, sabes que mucho más tiempo la gente no aguanta en la televisión, una densidad de información que te agradecemos muchísimo. Y sobre todo, claro, te estamos escuchando hablar, no hay un papel, no todo lo tienes en la cabeza, las cifras, tal. Entonces, claro, cuando alguien conoce hasta tal extremo de lo que tú has venido hablando, habla con una enorme autoridad. Y eso te lo agradecemos muchísimo porque creo, lamentablemente nosotros estamos limitados por nuestro pequeño y humilde medio de comunicación, pero vamos a difundir esto por YouTube todo lo posible, y pequeños comentarios en el resto de redes, vamos a hacer recortes, porque esto se tiene que conocer. O sea, la ciudadanía tiene que conocer, porque nos estafan en muchas cosas, pero es que el agua es vital. El agua es un bien de un valor incalculable. Entonces, nos están robando todo y no podemos permitir que también nos roben el agua. En fin, te agradezco en nombre de nuestros espectadores, en nombre de la ciudadanía, que seas tan valiente, que hables con tanta claridad y con tanto conocimiento, porque todo eso lo necesita la gente escuchar. Así que muchas gracias por acompañarnos una vez más desde la Recoba del Cielo por Montera. Te vamos a tener aquí siempre que tú quieras porque creo que nos lo van a agradecer nuestros espectadores permanentemente. He de decirte que hay un corte por ahí de una intervención tuya en nuestro programa Que rula que muchísimo. tenía, yo no sé cuánto, pero En Telegram debe lo estar siguen ya, poniendo. debe sobrepasar ya las 100.000 visualizaciones. Sí, Y ese era de YouTube, era un corte sí. en YouTube. Pero fíjate, no hemos hablado de una cosa. ¿Qué podemos hacer? Claro. Pues venga, porque aunque nos pasemos 5 minutos, que ya nos lo pasamos, no importa. Esto es importante. Yo lo vengo diciendo hace tiempo. Hay muchas políticas sociales, económicas, y también hay una que se llama la política hidráulica. Sí, La palabra la política hidráulica la inventó Joaquín Costa en el siglo XIX. Bien, lo que hay que hacer es política hidráulica. Y lo que hay que hacer es que, como tú bien has dicho, el agua es fundamental. No solo lo es para las personas, sino también para el desarrollo económico. Entonces es fundamental, no podemos dejarles que sean ellos los que decidan lo que hay que hacer. Entonces lo que hay que hacer es exigir a cada partido político que se presente que defina cuál es su política hidráulica. Esa es la firmarlo ante notario. Hay que firmarlo De verdad, ante lo digo en notario. serio, ¿eh? Y, Que escucha, firmarlo ante y notario. de entrada, ya sabemos, todos los que han gobernado aquí en Canarias, sabemos cuál es su política hidráulica. En la península también sabemos la política hidráulica que ha hecho, por ejemplo, el PSOE, que ha sido nefasta. Date cuenta que de eso podríamos hablar. Hay un dato que yo os lo di el otro día, en la última entrevista. En la península corren cada año por todos los ríos 100 kilómetros cúbicos de agua.
100 kilómetros cúbicos. ¡Qué bárbaro! Y hablan de sequía continuamente. Espérate que te vas a asombrar. España 100 kilómetros cúbicos. necesita 30. Sobran Eso lo has 70. comentado aquí. Claro. ¿Cuál que es la España- solución? Joaquín Costa ya la definió. Y la definió en el siglo XIX. Y hubo un ingeniero Los trasvases. que se llamaba Manuel Lorenzo Pardo, que definió una serie de presas, 1000 presas, que se han estado haciendo para hacer ese trasvase. Un trasvase nacional. Ese trasvase nacional se quiso poner en marcha, lo quiso hacer el PP. Menos mal que aquí el PP acertó y lo quiso montar, pero se lo paró Zapatero con Cristina Narbona y lo cambió. ¿Por qué? Por desaladoras. Gran ¿Te das negocio, cuenta? sí, por supuesto. Sí, Sí, es que esto, Zapatero le encanta los salarios. todo cae. Vamos a, Qué tristeza más grande. Te vamos a invitar otra vez, pasado un par de programas que tenemos pendientes, porque me gustaría averiguar más cosas relacionadas con lo que está pasando en la península, con esas multinacionales, quiénes están detrás de esas multinacionales. Evidentemente tengo claro porque las empresas estas que tienen esa administración de esas aguas son todas están participadas por BlackRock, casualmente todas, por eso sí lo vi. Y vamos a avanzar en eso porque la verdad es que Por lo menos que la gente lo sepa. por lo menos que la gente lo sepa Ya y que, después, y que cada después uno, si exacto. sigue votando a los mismos, Claro. cuando se mire al espejo dice, mira, me miro yo que gilipollas soy, pero sé que soy un gilipollas. Exacto. Pues que lo sepa, ¿no? Y si no, que haga otra cosa. Es bueno estar informado, claro que sí. Carlos, muchísimas gracias por nada, acompañarnos vosotros. hoy y ya te digo, te llamaremos en breve otra vez, que tú amablemente siempre vienes a vernos. Muchas gracias, Gracias. Sandra. Gracias, un Norma. placer. Gracias, Alexis. Gracias a Cristo. Y muchísimas gracias a ustedes, espectadores, y muchísimas gracias a la dirección, a la presidencia del mercado Nuestra Señora de África, que nos cede este espacio y no nos dice nunca jamás, de esto habléis, de esto no podéis hablar. Yo me quito el sombrero ante este reducto de libertad de expresión y de muchas libertades que se llama Mercado Nuestra Señora de África. Señores, un mercado tradicional, un mercado de abastos, que es un refugio de libertad de expresión. Gracias por estar ahí, damas y caballeros.